Las Confesiones de San Agustín, una producción de la Orden de San Agustín y la Orden de Agustinos Recoletos. Libro 11. La creación y el tiempo. Reflexión filosófica. Capítulo 1. Fin de las confesiones. Alabar a Dios. Por ventura, Señor, siendo tuya la eternidad, ¿ignoras las cosas que te digo? ¿O ves en el tiempo lo que se ejecuta en el tiempo? Pues, ¿por qué te hago relación de tantas cosas? No ciertamente para que las sepas por mí, sino que excito con ellas hacia ti mi afecto, y el de aquellos que leyeren estas cosas, para que todos digamos, grande es el Señor y laudable sobremanera. Ya lo he dicho, y lo diré, por amor de tu amor hago esto. Porque también oramos, y, no obstante, la verdad dice, sabe vuestro Padre qué es lo que necesitáis aun antes que se lo pidáis. Te hacemos, pues, patente nuestro afecto, confesándote nuestras miserias y tus misericordias sobre nosotros, para que nos libres enteramente, ya que comenzaste, para que dejemos de ser miserables en nosotros y seamos felices en ti, ya que nos llamaste, y para que seamos pobres de espíritu, y mansos, y llorosos, y hambrientos, y sedientos de justicia, y misericordiosos, y puros de corazón, y pacíficos. He aquí que te he referido muchas cosas, las que he podido y he querido, por haberlo querido tú primero, a fin de que te confesase, Señor Dios mío, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Capítulo 2. Favor divino para entender las Escrituras. Pero, ¿cuándo podré yo suficientemente referir con la lengua de mi pluma todas tus exhortaciones, todos tus terrores y consolaciones y direcciones, a través de las cuales me llevaste a predicar tu palabra y dispensar tu sacramento a tu pueblo? Aunque fuese capaz de referir por orden estas cosas, me cuestan caras las gotas de tiempo, y desde antiguo ardo en deseos de meditar tu ley y confesarte en ella mi ciencia y mi impericia, las primicias de tu iluminación y las reliquias de mis tinieblas, hasta que la flaqueza sea devorada por la fortaleza, y no quiero que se me vayan en otra cosa las horas que me dejen libres las necesidades de la refección del cuerpo, de la atención del alma y de los servicios que debemos a los hombres, y los que no debemos, y sin embargo les damos. Dios y Señor mío, está atento a mi corazón y escuche tu misericordia a mi deseo, porque no solo me abrasa en orden a mí, sino también en orden a servir a la caridad fraterna, y que así es, lo ves tú en mi corazón. Que yo te sacrifique la servidumbre de mi inteligencia y de mi lengua, mas dame que te ofrezca, porque soy pobre y necesitado, y tú, rico para todos los que te invocan, y que seguro tienes cuidado de nosotros. Circuncida mis labios interiores y exteriores de toda temeridad y de toda mentira. Tus escrituras sean mis castas delicias, ni yo me engañe en ellas, ni con ellas engañe a otros. Atiende, Señor, y ten compasión, Señor, Dios mío, luz de los ciegos y fortaleza de los débiles, y luego luz de los que ven y fortaleza de los fuertes. Atiende a mi alma, que clama de lo profundo, y óyela. Porque si no estuvieren aún en lo profundo tus oídos, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde clamaríamos? Tuyo es el día, tuyo es la noche, a tu voluntad vuelan los momentos. Dame espacio para meditar en los entresijos de tu ley, y no quieras cerrarla contra los que pulsan, pues no en vano quisiste que se escribiesen los oscuros secretos de tantas páginas. ¿O es que estos bosques no tienen sus ciervos, para que en ellos se alberguen y recojan, y paseen, y pasten, y descansen, y rumien? Oh Señor, perfeccióname y revélame tu ley. Ved que tu voz es mi gozo, tu voz sobre toda afluencia de deleites. Dame lo que amo, porque ya amo, y esto es don tuyo. No abandones tus dones ni desprecies a tu hierba sedienta.
Te confesaré cuanto descubriere en tus libros, y oiré la voz de la alabanza, y beberé de ti, y consideraré las maravillas de tu ley desde el principio, en el que hiciste el cielo y la tierra, hasta el reino de tu santa ciudad, contigo perdurable. Señor, compadécete de mí y escucha mi deseo, porque creo que no es cosa de la tierra, oro, plata y piedras preciosas, ni de hermosos vestidos, honores y poderíos, ni de deleites carnales, ni de cosas necesarias al cuerpo y a esta vida de nuestra peregrinación, todas las cuales cosas se dan por añadidura a los que buscan tu reino y tu justicia. Ve, Dios mío, de dónde es este mi deseo. Me contaron los perversos sus deleites, pero no son como tu ley, Señor. He aquí de dónde es mi deseo. Mira, oh Padre, mira y ve, y aprueba, y sea grato delante de tu misericordia que yo halle gracia ante ti, para que a mis llamadas se abran las interioridades de tus palabras. Te lo suplico por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el varón de tu diestra, el Hijo del hombre, a quien escogiste para ti, mediador tuyo y nuestro, por quien nos buscaste cuando no te buscábamos, y nos buscaste para que te buscásemos. Verbo tuyo, por quien hiciste todas las cosas, entre las cuales también a mí, tu unigénito, por quien llamaste a adopción al pueblo de los creyentes, y en él a mí. Te lo pido por él, que está sentado a tu diestra, y te suplica por nosotros, y en el cual se hallan escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia, los cuales busco yo ahora en tus libros. Moisés escribió de él mismo lo dice, y lo dice la verdad misma. Capítulo 3. ¿Cómo hizo Dios el cielo y la tierra? Oiga yo y entienda cómo hiciste en el principio el cielo y la tierra. Moisés escribió esto, lo escribió y se ausentó, salió de aquí por ti, para ti, y ahora no le tengo delante de mí, porque si estuviese, le asiría y rogaría y conjuraría por ti, para que me declarase estas cosas, y yo prestaría los oídos de mi corazón a las palabras que brotasen de su boca. Claro es que si me hablase en hebreo, en vano pulsaría mis oídos, ni mi mente percibiría nada de ellas, pero si lo dijera en latín, sabría lo que decía. Pero, ¿de dónde sabría si decía verdad? Y dado caso que lo supiese, ¿lo sabría tal vez por él? No, la verdad que ni es hebrea, ni griega, ni latina, ni bárbara, sería la que me diría interiormente en el domicilio interior del pensamiento, sin los órganos de la boca ni de la lengua, sin el estrépito de las sílabas. Dice verdad. Y yo, certificado, diría al instante confiadamente a aquel hombre, dices la verdad. No pudiendo, pues, interrogar a Moisés, te ruego, oh verdad, de la que lleno habló él cosas verdaderas, te ruego, oh Dios mío, y perdona mis pecados, que me des a entender a mí las cosas que concediste decir a aquel tu siervo. Capítulo 4. La naturaleza proclama a un hacedor. He aquí que existen el cielo y la tierra, y claman que han sido hechos, porque se mudan y cambian. Todo, en efecto, lo que no es hecho y sin embargo existe, no puede contener nada que no fuese ya antes, en lo cual consiste el mudarse y variar. Claman también que no se han hecho a sí mismos. Por eso somos, porque hemos sido hechos. No éramos antes de que existiéramos, para poder hacernos a nosotros mismos. Y la voz de los que así decían era la voz de la evidencia. Tú eres, Señor, quien los hiciste. Tú, que eres hermoso, por lo que ellos son hermosos. Tú, que eres bueno, por lo que ellos son buenos. Tú, que eres ser, por lo que ellos son. Pero ni son de tal modo bellos, ni de tal modo buenos, ni de tal modo ser como lo eres tú, su Creador, en cuya comparación ni son bellos, ni son buenos, ni tienen ser. Conocemos esto,
Gracias te sean dadas, pero nuestra ciencia, comparada con tu ciencia, es una ignorancia. Capítulo 5. El mundo fue hecho de la nada. Pero ¿cómo hiciste el cielo y la tierra, y cuál fue la máquina de tan gran obra tuya? Porque no los hiciste como el hombre artífice, que forma un cuerpo de otro cuerpo al arbitrio del alma, que puede imponer en algún modo la forma que contempla en sí misma con el ojo interior. ¿Y de qué podría esto sino de que tú la hiciste? E impone la forma a lo que ya existía y la tenía, a fin de ser, como es la tierra, la piedra, el leño, el oro o cualquier otra especie de cosas. ¿Y de dónde serían estas cosas si tú no las intuyeras? Tú diste cuerpo al artífice, tú creaste al alma, que manda a los miembros, tú la materia de que hace algo, tú el ingenio con el que alcanza el arte y ve interiormente lo que hace fuera, tú el sentido del cuerpo con el que, como un intérprete, transmite del alma a la materia aquello que hace y a su vez anuncia el alma lo que se ha hecho, para que ésta consulte interiormente a la verdad que la preside, si se hizo bien la cosa. Todas estas cosas te alaban, oh Creador de todo. Pero ¿cómo las hiciste? ¿Cómo hiciste, oh Dios, el cielo y la tierra? Ciertamente que no hiciste el cielo y la tierra en el cielo y la tierra, ni en el aire, ni en las aguas, porque también estas cosas pertenecen al cielo y la tierra. Ni hiciste el mundo universo en el universo mundo, porque no había donde hacerlo antes que se hiciera para que fuese. Ni tú tenías algo en la mano, de donde hicieses el cielo y la tierra, porque ¿de dónde te habría venido esto que tú no habías hecho, y de lo cual harías tú algo? ¿Y qué cosa hay que sea si no es porque tú eres? Tú dijiste, y las cosas fueron hechas, y con tu palabra las hiciste. Capítulo 6. ¿Cómo habló Dios? Pero ¿cómo lo dijiste? ¿Fue acaso de aquel modo como se hizo aquella voz de la nube que dijo, «Este es mi Hijo amado»? Porque aquella voz se hizo y pasó, comenzó y terminó. Sonaron las sílabas y pasaron, la segunda después de la primera, la tercera después de la segunda, y así por orden hasta llegar a la última, y después de la última, el silencio. Por donde se ve clara y evidentemente que aquella voz fue expresada por el movimiento de una criatura, y aun esta temporal, sirviendo a tu voluntad eterna. Y estas palabras tuyas, pronunciadas en el tiempo, fueron transmitidas por el oído exterior a la razón inteligente, cuyo oído interior tiene aplicado a tu palabra eterna. Pero la razón comparó estas palabras que resuenan temporalmente con tu palabra eterna en el silencio, y dijo, cosa muy distinta es, totalmente distinta, porque estas palabras están muy por debajo de mí, ni aun son, pues huyen y pasan, y la palabra de mi Dios permanece sobre mí eternamente. Si pues dijiste con palabras que suenan y pasan, que fuese hecho el cielo y la tierra, y así fue como hiciste el cielo y la tierra, ya había una criatura corporal antes del cielo y de la tierra, con cuyos movimientos temporales transcurriese aquella voz temporalmente. Pero antes del cielo y de la tierra no había ningún cuerpo, y si lo había, ciertamente lo habías hecho tú sin una voz transitoria de donde formases la voz transitoria, con la que dijeses que fuesen hechos el cielo y la tierra. Porque sea lo que fuere, aquello de donde había de formarse tal voz, si no hubiese sido hecho por ti, no sería absolutamente nada. Mas para que llegase a ser el cuerpo de donde se formasen estas palabras, ¿con qué palabra fue dicho por ti? Capítulo 7. Dios crea por su palabra eterna. Así pues, tú nos invitas a comprender aquella palabra, que es Dios ante ti, Dios, que sempiternamente se dice y en la que se dicen sempiternamente todas las cosas.
porque no se termina lo que se estaba diciendo y se dice otra cosa, para que puedan ser dichas todas las cosas, sino todas a un tiempo y eternamente. De otro modo, habría ya tiempo y cambio, y no habría eternidad verdadera, ni verdadera inmortalidad. He comprendido esto y te doy gracias. Lo he comprendido y te lo confieso, Señor, y conmigo lo conoce y te bendice quien no es ingrato a la verdad cierta. Conocemos, Señor, conocemos que, en cuanto una cosa no es lo que era y es lo que no era, en tanto muere y nace. Nada hay, pues, en tu verbo que ceda o suceda, porque es verdaderamente inmortal y eterno. Y así en tu verbo, coeterno a ti, dices a un tiempo y sempiternamente todas las cosas que dices, y se hace cuanto dices que se ha hecho. Ni las haces de otro modo que diciéndolo, no obstante que no todas las cosas que haces diciendo se hacen a un tiempo sempiternamente. Capítulo 8. El Verbo es el Maestro bueno que nos habla. ¿Por qué esto te suplico, Señor Dios mío? De algún modo veo, pero no sé cómo declararlo, sino diciendo que todo lo que comienza a ser y deja de ser, entonces comienza y entonces acaba cuando en la razón eterna, en la que nada empieza ni acaba, se conoce que debió comenzar o debió acabar. Es el mismo verbo o palabra tuya que es también principio porque nos habla. Así habla por la carne en el Evangelio, y así habló exteriormente a los oídos de los hombres, para que fuese creído, y se le buscase dentro, y se hallase en la verdad eterna, en donde el Maestro bueno y único enseña a todos los discípulos. Allí oigo tu voz, Señor, que me dice que quien nos habla es quien nos enseña, pero el que no nos enseña, aunque hable, no nos habla a nosotros. ¿Y quién es el que nos enseña sino la verdad que permanece? Porque hasta cuando somos amonestados por la criatura mudable, somos conducidos a la verdad inmutable, donde verdaderamente aprendemos cuando estamos en su presencia y le oímos y nos gozamos con grande alegría por la voz del esposo, tornando allí de donde somos. Y es principio, porque si no permaneciese cuando erramos, no tendríamos a dónde volver. Pero cuando retornamos de nuestro error, ciertamente volvemos conociendo. Pero para que conozcamos, Él nos enseña porque es principio y nos habla. Capítulo 9. El cielo y la tierra hechos en el Verbo maravilloso que nos habla. En este principio, oh Dios, hiciste el cielo y la tierra, en tu verbo, en tu Hijo, en tu virtud, en tu sabiduría, en tu verdad, hablando de modo admirable y obrando de igual modo. ¿Quién será capaz de comprender, quién de explicar qué sea aquello que fulgura a mi vista y hiere mi corazón sin lesionarle? Me siento horrorizado y enardecido, horrorizado por la desemejanza con ella, enardecido por la semejanza con ella. La sabiduría misma es la que fulgura a mi vista, rompiendo mi niebla, que otra vez me cubre, desfallecido por aquel cúmulo caliginoso de mis miserias, porque de tal modo se debilitó en la pobreza mi vigor, que no puedo soportar a mi bien hasta que tú, Señor, que te hiciste propicio a todos mis pecados, sanes también todas mis languideces, porque redimirás de la corrupción mi vida, y me coronarás en miseración y misericordia, y saciarás con bienes mi deseo, porque será renovada mi juventud como la del águila. Porque por la esperanza fuimos hechos salvos y esperamos con paciencia tus promesas. Que te oiga cuando hablas interiormente el que pueda, que yo confiadamente clamaré conforme a tu oráculo. Qué excelsas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Este es el principio, y en este principio hiciste el cielo y la tierra. Capítulo 10. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿No es verdad que están llenos de tu vetustez quienes nos dicen, ¿qué hacía Dios antes que hiciese el cielo y la tierra?
Porque si estaba ocioso, dicen, y no obraba nada, ¿por qué no permaneció así siempre y en adelante como hasta entonces había estado sin obrar? Porque si para dar existencia a alguna criatura es necesario que surja un movimiento nuevo en Dios y una nueva voluntad, ¿cómo puede haber verdadera eternidad donde nace una voluntad que antes no existía? Porque la voluntad de Dios no es creación alguna, sino anterior a toda creación, porque en modo alguno sería creado nada si no precediese la voluntad del Creador. Pero la voluntad de Dios pertenece a su misma sustancia. Luego, si en la sustancia de Dios ha nacido algo que antes no había, no se puede decir ya con verdad que aquella sustancia es eterna. Mas si la voluntad de Dios de que fuese la criatura era sempiterna, ¿por qué no había de ser también sempiterna la criatura? Capítulo 11. La eternidad serena no es el tiempo inquieto. Quienes así hablan todavía no te entienden. Oh sabiduría de Dios, luz de las mentes, todavía no entienden cómo se hagan las cosas que son hechas en ti y por ti, y se empeñan por saber las cosas eternas, pero su corazón revolotea aún sobre los movimientos pretéritos y futuros de las cosas, y es aún vano. ¿Quién podrá detenerle y fijarle para que se detenga un poco y capte por un momento el resplandor de la eternidad que siempre permanece, y la compare con los tiempos que nunca permanecen, y vea que es incomparable, y que el tiempo largo no se hace largo sino por muchos movimientos que pasan, y que no puede coexistir a la vez, y que en la eternidad, al contrario, no pasa nada, sino que todo es presente, al revés del tiempo, que no puede existir todo el presente, y vea finalmente que todo pretérito es empujado por el futuro, y que todo futuro está precedido de un pretérito, y todo lo pretérito y futuro es creado y transcurre por lo que es siempre presente. ¿Quién podrá detener, repito, el corazón del hombre para que se pare y vea cómo, estando fija, dicta los tiempos futuros y pretéritos la eternidad, que no es futura ni pretérita? ¿Acaso puede realizar esto mi mano, o puede obrar cosa tan extraordinaria la mano de mi boca sirviéndose de sus palabras? Capítulo 12. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? He aquí que yo respondo al que preguntaba, ¿qué hacía Dios antes que hiciese el cielo y la tierra? Y respondo, no lo que se dice haber respondido a alguien bromeando y eludiendo lo peliagudo de la cuestión. Preparaba, contestó, castigos para los que escudriñan profundidades. Una cosa es ver, otra reír. Yo no responderé tal cosa. De mejor gana respondería, no sé lo que no sé, que no aquello con lo que fue zaherido quien preguntó sublimidades y fue alabado quien respondió falsedades. Pero digo yo que tú, Dios nuestro, eres el creador de toda criatura, y si con el nombre de cielo y tierra se entiende toda criatura, digo con audacia que antes que Dios hiciese el cielo y la tierra, no hacía nada, porque si hiciese algo, ¿qué podía hacer sino una criatura? Y ojalá que así fuese lo que deseo saber útilmente, como sé que ninguna criatura existió antes de que alguna criatura fuese hecha. Capítulo 13. Antes de la creación no había tiempo. Pero si la mente volandera de alguno, vagando por las imágenes de los tiempos anteriores a la creación, se admirase de que tú, Dios omnipotente y omnicreante y omniteniente, artífice del cielo y de la tierra, dejaste pasar un sinnúmero de siglos antes de que hicieses tan gran obra, despierte y advierta que admira cosas falsas. Porque, ¿cómo habían de pasar innumerables siglos cuando aún no los habías hecho tú, autor y creador de los siglos? ¿O qué tiempos podían existir que no fuesen creados por ti? ¿Y cómo habían de pasar si nunca habían sido? Luego, siendo tú el obrador de todos los tiempos, si existió algún tiempo antes de que hicieses el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que cesabas de obrar? Porque tú habías hecho el tiempo mismo, ni pudieron pasar los tiempos antes
de que hicieses los tiempos. Pues si antes del cielo y de la tierra no existía ningún tiempo, ¿por qué se pregunta qué era lo que entonces hacías? Porque realmente no había tiempo donde no había entonces. Ni tú precedes temporalmente a los tiempos. De otro modo, no precederías a todos dos tiempos, pero precedes a todos los pretéritos por la celsitud de tu eternidad, siempre presente, y superas todos los futuros, porque son futuros, y cuando vengan serán pretéritos. Tú, en cambio, eres el mismo, y tus años no mueren. Tus años ni van ni vienen, al contrario de estos nuestros, que van y vienen para que todos sean. Tus años existen todos juntos, porque existen. Ni son excluidos de los que van por los que vienen, porque no pasan, pero los nuestros todos llegan a ser cuando ninguno de ellos exista ya. Tus años son un día, y tu día no es un cada día, sino un hoy, porque tu hoy no cede el paso al mañana, ni sucede al día de ayer. Tu hoy es la eternidad. Por eso engendraste coeterno a ti, a aquel a quien dijiste: yo te he engendrado hoy. Tú hiciste todos los tiempos, y tú eres antes de todos ellos. Ni hubo un tiempo cuando no existía el tiempo. Capítulo 14. ¿Qué es el tiempo? No hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, puesto que el mismo tiempo es obra tuya. Pero ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y éste, si permaneciese, no sería tiempo. ¿Quién podrá explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento para hablar luego de él? Y sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no habría tiempo futuro, y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es él y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si pues el presente, para ser tiempo, es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo decimos que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser? Capítulo 15. La medida del tiempo. Y sin embargo, decimos tiempo largo y tiempo breve, lo cual no podemos decirlo más que del tiempo pasado y futuro. Llamamos tiempo pasado largo a 100 años antes de ahora, y de igual modo tiempo futuro largo a 100 años después. Tiempo pretérito breve si decimos, por ejemplo, hace 10 días, y tiempo futuro breve si dentro de 10 días. Pero, ¿cómo puede ser largo o breve lo que no es? Porque el pretérito ya no es, y el futuro todavía no es. No digamos, pues, que es largo, sino hablando del pretérito, digamos que fue largo, y del futuro que será largo. Oh Dios mío y luz mía, ¿no se burlará en esto tu verdad del hombre? Porque el tiempo pasado, que ¿fue largo cuando era ya pasado, o tal vez cuando era aún presente? Porque entonces podía ser largo cuando había de qué ser largo, y como el pretérito ya no era, tampoco podía ser largo, puesto que de ningún modo existía. Luego no digamos, el tiempo pasado fue largo, porque no hallaremos que fue largo por la razón de que lo que es pretérito, por serlo no existe, sino digamos, largo fue aquel tiempo siendo presente,
porque siendo presente fue cuando era largo. Todavía, en efecto, no había pasado para dejar de ser, por lo que era y podía ser largo, pero después que pasó, dejó de ser largo, al punto que dejó de existir. Pero veamos, oh alma mía, si el tiempo presente puede ser largo, porque se te ha dado poder sentir y medir las duraciones. ¿Qué me respondes? ¿100 años presentes son acaso un tiempo largo? Mira primero si pueden estar presentes 100 años, porque si se trata del primer año es presente, pero los 99 son futuros, y por tanto no existen todavía, pero si estamos en el segundo, ya tenemos un pretérito, otro presente, y los restantes futuros. Y así, de cualquiera de cada uno de los años medios de este número centenario que tomemos como presente, todos los anteriores a él serán pasados, todos los que vengan después de él, futuros. Por todo lo cual, no pueden ser presentes los 100 años. Pero veamos si aún el año que se toma es presente. En efecto, si de él el primer mes es presente, los restantes son futuros. Si se trata del segundo, ya el primero es pasado, y los restantes no son aún. Luego, ni aun el año en cuestión es todo presente, y si no es todo presente, no es el año presente, porque el año consta de 12 meses, de los cuales cualquier mes que se tome es presente, siendo los restantes pasados o futuros. Pero es que ni el mes que corre es todo presente, sino un día, porque si lo es el primero, los restantes son futuros. Si es el último, los restantes son pasados. Si alguno de los intermedios, unos serán pasados, otros futuros. He aquí el tiempo presente. El único que hallamos debió llamarse largo, que apenas si se reduce al breve espacio de un día. Pero discutamos aún esto mismo, porque ni aun el día es todo él presente. Este se compone, en efecto, de 24 horas entre las nocturnas y diurnas, de las cuales la primera tiene como futuras las restantes, y la última como pasadas todas las demás, y cualquiera de las intermedias tiene delante de ella pretéritas, y después de ella futuras. Pero aún la misma hora está compuesta de partículas fugitivas, siendo pasado lo que ha transcurrido de ella y futuro lo que aún le queda. Si pues hay algo de tiempo que se pueda concebir como indivisible en partes, por pequeñísimas que éstas sean, sólo ese momento es el que debe decirse presente, el cual, sin embargo, vuela tan rápidamente del futuro al pasado que no se detiene ni un instante siquiera. Porque si se detuviese, podría dividirse en pretérito y futuro, y el presente no tiene espacio alguno. ¿Dónde está, pues, el tiempo que llamamos largo? ¿Será acaso el futuro? Ciertamente que no podemos decir de éste que es largo, porque todavía no existe que sea largo, sino decimos que será largo, y si fuese largo, cuando saliendo del futuro, que todavía no es, comenzare a ser y fuese hecho presente para poder ser largo. Ya clama el tiempo presente, con las razones antedichas, que no puede ser largo. Capítulo 16. ¿Qué tiempo puede medirse? Y sin embargo, Señor, sentimos los intervalos de los tiempos, y los comparamos entre sí, y decimos que unos son largos y otros más breves. También medimos cuánto sea más largo o más corto aquel tiempo que éste, y decimos que éste es doble o triple y aquel sencillo, o que éste es tanto como aquel. Ciertamente, nosotros medimos los tiempos que pasan cuando sintiéndolos los medimos. Mas los pasados, que ya no son, o los futuros, que todavía no son, ¿quién los podrá medir? A no ser que se atreva alguien a decir que puede medirse lo que no existe, porque mientras está pasando el tiempo puede sentirse y medirse, pero cuando ha pasado ya no es mensurable porque no existe. Capítulo 17. ¿Existe el pasado y el futuro?
Pregunto yo, Padre, no afirmo, oh Dios mío, presídeme y gobiérname. ¿Quién hay que me diga que no son 3 los tiempos, como aprendimos de niños, y enseñamos a los niños pretérito, presente y futuro, sino solamente presente, por no existir aquellos 2? ¿Acaso también existen estos, pero como procediendo de un sitio oculto, cuando de futuro se hace presente, o retirándose a un lugar oculto, cuando de presente se hace pretérito? Porque si aún no son, ¿dónde los vieron los que dijeron cosas futuras? Porque en modo alguno puede ser visto lo que no es. Y los que narran cosas pasadas no narraran cosas verdaderas, ciertamente, si no viesen aquellas con el alma, las cuales, si fuesen nada, no podrían ser vistas de ningún modo. Luego existen las cosas futuras y las pretéritas. Capítulo 18. Presencia del pasado y del futuro en mi memoria. Permíteme ir adelante en mi investigación, Señor, esperanza mía, que no se distraiga mi atención, porque si son las cosas futuras y pretéritas, quiero saber dónde están. Lo cual, si no puedo todavía, sé al menos que, donde quiera que estén, no son allí futuras o pretéritas, sino presentes, porque si allí son futuras, todavía no son, y si son pretéritas, ya no están allí. Donde quiera que estén, no son allí futuras o pretéritas, sino presentes. Cierto que cuando se refieren a cosas pasadas verdaderas, no son las cosas mismas que han pasado las que se sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus imágenes, que pasando por los sentidos, imprimieron en el alma como su huella. Así, mi puericia, que ya no existe, existe en el tiempo pretérito, que tampoco existe. Pero cuando yo recuerdo o describo su imagen, en tiempo presente la intuyo, porque existe todavía en mi memoria. Ahora, si es semejante la causa de predecir futuros, de modo que se presientan las imágenes ya existentes de las cosas que aún no son, confieso, Dios mío, que no lo sé. Lo que sí sé ciertamente es que nosotros premeditamos muchas veces nuestras futuras acciones, y que esta premeditación es presente, no obstante que la acción que premeditamos aún no exista, porque es futura, la cual, cuando acometamos y comencemos a poner por obra nuestra premeditación, comenzará entonces a existir, porque entonces será no futura, sino presente. Así pues, de cualquier modo que se halle este arcano presentimiento de los futuros, lo cierto es que no se puede ver sino lo que es. Pero lo que es ya no es futuro sino presente. Luego, cuando se dice que se ven las cosas futuras, no se ven estas mismas que todavía no son, esto es, las cosas que son futuras, sino a lo más sus causas o signos, que existen ya y por consiguiente ya no son futuras, sino presentes a los que las ven, y por medio de ellos, concebidos en el alma, son predichos los futuros, los cuales conceptos existen ya a su vez, y los intuyen presentes en sí quienes predicen aquellos. Hable por mí un ejemplo tomado de la inmensa multitud de cosas. Contemplo la aurora, anuncio que ha de salir el sol. Lo que veo es presente, lo que predigo, futuro. No futuro el sol, que ya existe, sino su orto, que todavía no ha sido. Sin embargo, aun su mismo orto, si no lo imaginara en el alma como ahora cuando digo esto, no podría predecirlo. Pero ni aquella aurora que veo en el cielo es el orto del sol, aunque lo preceda, ni tampoco aquella imaginación mía que retengo en el alma, las cuales 2 cosas se ven presentes para que se pueda predecir aquel futuro. Luego no existen aún como futuras, y si no existen aún, no existen realmente. Y si no existen realmente, no pueden ser vistas de ningún modo, sino solamente pueden ser predichas por medio de las presentes que existen ya y se ven. Capítulo 19. Dios, maestro de los profetas.
Así pues, oh Dios de la creación, ¿cuál es el modo con que tú enseñas a las almas las cosas que son futuras, puesto que tú las enseñaste a los profetas? ¿Cuál es aquel modo con que enseñas las cosas futuras, tú para quien no hay nada futuro? O más bien, enseñas las cosas presentes acerca de las futuras, porque lo que no es tampoco puede ser ciertamente enseñado. Muy lejos está este modo de mi vista. Excelso es. No podré alcanzarlo por mí, mas lo podré por ti cuando lo tuvieres a bien, dulce luz de los ojos míos ocultos. Capítulo 20. Diferencia de tiempos. Pero lo que ahora es claro y manifiesto es que no existen los pretéritos ni los futuros, ni se puede decir con propiedad que son tres los tiempos, pretérito, presente y futuro, sino que tal vez sería más propio decir que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las cosas futuras. Porque estas son tres cosas que existen de algún modo en el alma, y fuera de ella yo no veo que existan. Presente de cosas pasadas, la memoria. Presente de cosas presentes, visión. Y presente de cosas futuras, expectación. Si me es permitido hablar así, veo ya los tres tiempos y confieso que los tres existen. Puede decirse también que son tres los tiempos, presente, pasado y futuro, como abusivamente dice la costumbre. Dígase así, que yo no curo de ello, ni me opongo, ni lo reprendo, con tal que se entienda lo que se dice y no se tome por ya existente lo que está por venir, ni lo que es ya pasado, porque pocas son las cosas que hablamos con propiedad, muchas las que decimos de modo impropio, pero que se sabe lo que queremos decir con ellas. Capítulo 21. ¿Cómo se mide el paso del tiempo? Dije poco antes que nosotros medimos los tiempos cuando pasan, de modo que podamos decir que este tiempo es doble respecto de otro sencillo, o que este tiempo es igual que aquel otro, y si hay alguna otra cosa que podamos anunciar midiendo las partes del tiempo. Por lo cual, como decía, medimos los tiempos cuando pasan. Y si alguno me dice, ¿de dónde lo sabes?, le responderé que lo sé porque los medimos, y porque no se pueden medir las cosas que no son, y porque no son los pasados ni los futuros. En cuanto al tiempo presente, ¿cómo lo medimos si no tiene espacio? Lo medimos ciertamente cuando pasa, no cuando es ya pasado, porque entonces ya no hay que medir. Pero ¿de dónde, por dónde y a dónde pasa cuando lo medimos? ¿De dónde, sino del futuro? ¿Por dónde, sino por el presente? ¿A dónde, sino hacia el pasado? Luego va de lo que aún no es, pasa por aquello que carece de espacio y va a lo que ya no es. Sin embargo, ¿qué es lo que medimos sino el tiempo en algún espacio? Porque no decimos sencillo, o doble, o triple, o igual, y otras cosas semejantes relativas al tiempo, sino refiriéndonos a espacios de tiempo. ¿En qué espacio de tiempo, pues, medimos el tiempo que pasa? ¿Acaso en el futuro de donde viene? Pero lo que aún no es, no lo podemos medir. ¿Tal vez en el presente por donde pasa? Pero tampoco podemos medirlo por falta de espacio. ¿Será por ventura en el pasado a donde camina? Pero lo que ya no es, no podemos medirlo. Capítulo 22. Súplica para solucionar el enigma del tiempo. Mi espíritu se ha enardecido en deseos de conocer este intrincadísimo enigma. No quieras ocultar, Señor Dios mío, Padre bueno, te lo suplico por Cristo, no quieras ocultar a mi deseo estos problemas tan corrientes como profundos, antes bien penetre yo en ellos y aparezcan claros, esclarecidos, Señor, por tu misericordia. ¿A quién he de preguntar sobre estos temas? ¿Y a quién podré confesar con más fruto mi impericia que a ti, a quien no son molestos mis vehementes e inflamados estudios de tus escrituras? Dame lo que amo, pues ciertamente lo amo, y esto es don tuyo. Dámelo, oh Padre, tú que sabes dar buenas dádivas a tus hijos.
Dámelo porque me he propuesto la tarea de conocer y tengo ante mí un duro trabajo hasta que me abras. Te suplico por Cristo, en su nombre, en el del Santo de los Santos, que nadie me estorbe en ello. También yo he creído, por eso hablo. Esta es mi esperanza, para ello vivo, a fin de contemplar la delectación del Señor. He aquí que has hecho viejos mis días, y pasan, mas ¿cómo? No lo sé. Y hablemos de tiempo y de tiempo, y de tiempos y tiempos. ¿Y en cuánto tiempo dijo aquel esto? ¿En cuánto tiempo hizo esto aquel? ¿Y cuán largo tiempo hace que no vi aquello? Y esta sílaba tiene doble tiempo respecto de aquella otra breve sencilla. Decimos estas cosas, o las hemos oído, y las entendemos y somos entendidos. Clarísimas y vulgarísimas son estas cosas, las cuales de nuevo vuelven a ocultarse, siendo nuevo su descubrimiento. Capítulo 23. El tiempo no es el movimiento de los astros. Oí de cierto hombre docto que el movimiento del sol, la luna y las estrellas es el tiempo, pero no asentí. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo no ha de ser más bien el movimiento de todos los cuerpos? ¿Acaso, si cesaran los luminares del cielo y se moviera la rueda de un alfarero, no habría tiempo con que pudiéramos medir las vueltas que daba y decir que tanto tardaba en unas como en otras, o se movía unas veces más despacio y otras más aprisa, que unas duraban más, otras menos? Y aun diciendo estas cosas, ¿no hablamos nosotros también en el tiempo? ¿Y cómo habría en nuestras palabras sílabas largas y sílabas breves, si no es sonando durante más tiempo aquellas y menos éstas? Concede, oh Dios, a los hombres ver en lo pequeño las nociones comunes de las cosas pequeñas y grandes. Son las estrellas y lumbreras del cielo signos para distinguir los tiempos, días y años, lo son sin duda. Pero ni yo diría que una vuelta de aquella ruedecilla de madera es un día, ni tampoco por lo mismo podría decir que dicha vuelta no es tiempo. Lo que yo deseo saber es la virtud y naturaleza del tiempo con el que medimos el movimiento de los cuerpos y decimos que tal movimiento es 2 veces más largo que éste. Porque pregunto, puesto que se llama día no sólo la duración del sol sobre la tierra, según la cual una cosa es el día y otra la noche, sino todo su recorrido de oriente a oriente, según la cual decimos, han pasado tantos días, incluyendo en tantos días sus noches no contadas aparte, puesto que el día se cierra con el movimiento del sol y su recorrido de oriente a oriente. Pregunto yo si el día es el mismo movimiento o la duración con que hace dicho recorrido, o ambas cosas a la vez. Porque si el día fuera lo primero, sería desde luego un día, aunque el sol tardase en hacer su recorrido el tiempo de 1 hora solamente. Si fuese lo segundo, no sería un día si hiciese el recorrido de salida a salida en el breve espacio de 1 hora, sino que tendría el sol que dar 24 vueltas para formar un día. Y si fuesen ambas cosas, ni aquel se llamaría día, en el supuesto que el sol realizara su giro en el espacio de 1 hora, ni tampoco éste, en el caso en que cesando el sol transcurriese tanto tiempo cuanto éste suele emplear en su recorrido de mañana a mañana. Pero no trato ahora de investigar qué es lo que llamamos día, sino qué es el tiempo con el cual, midiendo el recorrido del sol, podríamos decir que lo hizo en la mitad menos de tiempo de lo que suele, si lo hubiese hecho en un espacio de tiempo equivalente a 12 horas. Y comparando ambos tiempos, diríamos que aquel es sencillo, este doble, aun dando caso que unas veces hiciese el sol su recorrido de oriente a oriente en 24 horas y otras en 12. Nadie pues me diga que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes, porque cuando se detuvo el sol por deseos de un individuo para dar fin a una batalla victoriosa, estaba quieto el sol y caminaba el tiempo, porque aquella lucha se ejecutó y terminó en el espacio de tiempo que le era necesario.
Veo, pues, que el tiempo es una cierta dimensión continua, pero ¿lo veo o es que me figuro verlo? Tú me lo mostrarás, oh luz de la verdad. Capítulo 24. El tiempo tampoco es el movimiento de los cuerpos. ¿Mandas que apruebe si alguno dice que el tiempo es el movimiento del cuerpo? No lo mandas, porque yo oigo, y tú lo dices, que ningún cuerpo se puede mover si no es en el tiempo. Pero que el mismo movimiento del cuerpo sea el tiempo, no lo oigo, ni tú lo dices. Porque cuando se mueve un cuerpo, mido por el tiempo el rato que se mueve, desde que empieza a moverse hasta que termina. Y si no le vi comenzar a moverse y continúa moviéndose de modo que no vea cuándo termina, no puedo medir esta duración, sino es tal vez desde que lo comencé a ver hasta que dejé de verlo. Y si lo veo largo rato, solo podré decir que se movió largo rato, pero no cuánto, porque cuando decimos cuánto, no lo decimos sino por relación a algo, como cuando decimos tanto esto cuanto aquello, o esto es doble respecto de aquello, y así otras cosas por el estilo. Pero si pudiéramos notar los espacios de los lugares, de dónde y hacia dónde va el cuerpo que se mueve, o sus partes si se moviese sobre sí como un torno, podríamos decir cuánto tiempo empleó en efectuarse aquel movimiento del cuerpo o de sus partes desde un lugar a otro lugar. Así pues, siendo una cosa el movimiento del cuerpo y otra aquello con que medimos su duración, ¿quién no ve cuál de los dos debe decirse tiempo con más propiedad? Porque si un cuerpo se mueve unas veces más o menos rápidamente y otras está parado, no solo medimos por el tiempo su movimiento, sino también su parada y decimos, tanto estuvo parado cuanto se movió, o estuvo parado el doble o el triple de lo que se movió, y cualquiera otra cosa que comprenda o estime nuestra dimensión, más o menos como suele decirse. No es, pues, el tiempo el movimiento de los cuerpos. Capítulo 25. Agustín no sabe qué es lo que no sabe del tiempo. Te confieso, Señor, que ignoro aún qué sea el tiempo, y te confieso asimismo, Señor, saber que digo estas cosas en el tiempo, y que hace mucho que estoy hablando del tiempo, y que este mismo hace mucho no sería lo que es si no fuera por la duración del tiempo. ¿Cómo pues sé esto cuando no sé lo que es el tiempo? ¿O es tal vez que ignoro cómo he de decir lo que sé? Ay de mí, que no sé siquiera lo que ignoro. Heme aquí en tu presencia, Dios mío, que no miento. Como hablo, así está mi corazón. Tú alumbrarás mi lámpara, Señor. Dios mío, tú iluminarás mis tinieblas. Capítulo 26. Agustín mide y no sabe lo que mide. ¿Acaso no te confiesa mi alma, con confesión verídica, que yo mido los tiempos? Cierto es, Señor, Dios mío, que yo mido, y no sé lo que mido el movimiento del cuerpo por el tiempo, pero ¿no mido también el tiempo mismo? ¿Y podría acaso medir el movimiento del cuerpo cuando ha durado y cuánto ha tardado en llegar de un punto a otro, si no midiese el tiempo en que se mueve? Pero ¿de dónde mido yo el tiempo? ¿Acaso medimos el tiempo largo por el breve, como si medimos por el espacio de un codo el espacio de una viga? Pues así vemos que medimos la cantidad de una sílaba larga por la cantidad de una breve, diciendo de ella que es doble. Y de este modo medimos la extensión de los poemas por la extensión de los versos, y la extensión de los versos por la extensión de los pies, y la extensión de los pies por la cantidad de las sílabas, y la cantidad de las largas por la cantidad de las breves, no por las páginas, que de este modo medimos los lugares, no los tiempos, sino cuando pronunciándolas pasan las voces y decimos, largo poema, pues se compone de tantos versos, largos versos, pues constan de tantos pies, larga sílaba, pues es doble respecto de la breve. Pero ni aun así llegaremos a una medida fija del tiempo, porque puede suceder que un verso más breve suene durante más largo espacio de tiempo, si se pronuncia más lentamente,
que otro más largo, si se recita más aprisa. Y lo mismo dígase del poema del pie y de la sílaba. De aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión. ¿Pero de qué? No lo sé, y maravilla será si no es de la misma alma. Porque ¿qué es, te suplico, Dios mío, lo que mido cuando digo, bien de modo indefinido, como este tiempo es más largo que aquel otro, o bien de modo definido, como este es doble que aquel? Mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Acaso los tiempos que pasan, no los pasados? Así lo tengo dicho ya. Capítulo 27. En la memoria se miden los tiempos. Insiste, alma mía, y presta gran atención. Dios es nuestro ayudador. Él nos ha hecho y no nosotros. Atiende de qué parte alborea la verdad. Supongamos, por ejemplo, una voz corporal que empieza a sonar y suena, y luego cesa y se hace silencio, y pasa ya a pretérita aquella voz, y deja de existir tal voz. Antes de que sonase era futura y no podía ser medida, por no ser aún, pero tampoco ahora lo puede ser, por no existir ya. Luego sólo pudo serlo cuando sonaba, porque entonces había que medir. Pero entonces no se detenía, sino que caminaba y pasaba. ¿Acaso por esta causa podía serlo mejor? Porque pasando se extendía en cierto espacio de tiempo en que podía ser medida, por no tener el presente espacio alguno. Si pues entonces podía medirse, supongamos otra voz que empieza a sonar y continúa sonando con un sonido seguido e ininterrumpido. Midámosla mientras suena, porque cuando cesare de sonar ya será pretérita y no habrá que pueda ser medido. Midámosla totalmente y digamos cuánto sea. Pero todavía suena y no puede ser medida sino desde su comienzo, desde que empezó a sonar hasta el fin, en que cesó, puesto que lo que medimos es el intervalo mismo de un principio a un fin. Por esta razón, la voz que no ha sido aún terminada no puede ser medida, de modo que se diga que larga o breve es, o denominarse igual a otra, ni sencilla o doble, o cosa semejante respecto de otra. Pero cuando fuere terminada, ya no existirá. ¿Cómo podrá en este caso ser medida? Y sin embargo, medimos los tiempos, no aquellos que aún no son, ni aquellos que ya no son, ni aquellos que no se extienden con alguna duración, ni aquellos que no tienen términos. No medimos, pues, ni los tiempos futuros, ni los pretéritos, ni los presentes, ni los que corren. Y sin embargo, medimos los tiempos. Oh Dios, creador de todo, este verso consta de 8 sílabas, alternando las breves y las largas. Las 4 breves, primera, tercera, quinta y séptima, son sencillas respecto de las 4 largas, segunda, cuarta, sexta y octava. Cada una de estas, respecto de cada una de aquellas, vale doble tiempo. Yo las pronuncio y las repito, y veo que es así, en tanto que son percibidas por un sentido fino. En tanto que un sentido fino las acusa, yo mido la sílaba larga por la breve, y noto que la contiene justamente 2 veces. Pero cuando suena una después de otra, si la primera es breve y la larga la segunda, ¿cómo podré retener la breve y cómo la aplicaré a la larga para ver que la contiene justamente 2 veces, siendo así que la larga no empieza a sonar hasta que no cesa de sonar la breve? Y la misma larga, ¿por ventura la mido presente, siendo así que no la puedo medir sino terminada? Y sin embargo, su terminación es su preterición. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Dónde está la breve con que mido? ¿Dónde la larga que mido? Ambas sonaron, volaron, pasaron, ya no son. No obstante, yo las mido y respondo con toda la confianza
con que puede uno fiarse de un sentido experimentado, que aquella es sencilla, esta doble, en duración de tiempo se entiende. Ni puedo hacer esto si no es por haber pasado y terminado. Luego no son aquellas sílabas que ya no existen las que mido, sino mido algo en mi memoria y que permanece en ella fijo. En ti, alma mía, mido los tiempos. No quieras perturbarme, que es así, ni quieras perturbarte a ti con el tropel de tus impresiones. En ti, repito, mido los tiempos. La afección que en ti producen las cosas que pasan y que aun cuando hayan pasado permanece, es la que yo mido de presente, no las cosas que pasaron para producirla. Esta es la que mido cuando mido los tiempos. Luego, o esta es el tiempo, o yo no mido el tiempo. ¿Y qué cuando medimos los silencios y decimos, aquel silencio duró tanto tiempo cuanto duró aquella otra voz? ¿No extendemos acaso el pensamiento para medir la voz como si sonase, a fin de poder determinar algo de los intervalos de silencio en el espacio del tiempo? Porque callada la voz y la boca, recitamos a veces poemas y versos, y toda clase de discursos, y cualesquiera dimensiones de emociones, y nos damos cuenta de los espacios de tiempo y de la cantidad de aquel respecto de éste, no de otro modo que si tales cosas las dijésemos en voz alta. Si alguno quisiese emitir una voz un poco sostenida y determinase en su pensamiento lo larga que había de ser, este tal determinó, sin duda, en el silencio el espacio dicho de tiempo, y encomendándolo a la memoria, comenzó a emitir aquella voz que suena hasta llegar al término prefijado. ¿Qué digo? Sonó y sonará, porque lo que se ha realizado de ella sonó ciertamente, mas lo que resta sonará, y de esta manera llegará a su fin, mientras que la atención presente traslada el futuro en pretérito, disminuyendo al futuro y creciendo el pretérito hasta que, consumido el futuro, sea todo pretérito. Capítulo 28. El alma, medida del tiempo. Pero ¿cómo disminuye o se consume el futuro que aún no existe? ¿O cómo crece el pretérito que ya no es, si no es porque en el alma, que es quien lo realiza, existen las tres cosas? Porque ella espera, atiende y recuerda, a fin de que aquello que espera pase por aquello que atiende a aquello que recuerda. ¿Quién hay, en efecto, que niegue que los futuros aún no son? Y sin embargo, existe en el alma la expectación de los futuros. ¿Y quién hay que niegue que los pretéritos ya no existen? Y sin embargo, todavía existe en el alma la memoria de los pretéritos. ¿Y quién hay que niegue que el tiempo presente carece de espacio por pasar en un punto? Y sin embargo, perdura la atención por donde pase al no ser lo que es. No es, pues, largo el tiempo futuro, que no existe, sino que un futuro largo es una larga expectación del futuro. Ni es largo el pretérito, que ya no es, sino que un pretérito largo es una larga memoria del pretérito. Supongamos que voy a recitar una canción sabida por mí. Antes de comenzar, mi expectación se extiende a toda ella, pero una vez comenzada, cuando voy quitando de ella para el pasado, tanto a su vez se extiende mi memoria y se distiende la vida de esta mi acción en la memoria por lo ya dicho, y en la expectación por lo que he de decir. Sin embargo, mi atención es presente, y por ella pasa lo que era futuro para hacerse pretérito, lo cual, cuanto más y más se verifica, tanto más abreviada la expectación, se alarga la memoria, hasta que se consume toda la expectación, cuando terminada toda aquella acción, pasare a la memoria. Y lo que sucede con la canción entera, acontece con cada una de sus partes, y con cada una de sus sílabas, y esto mismo es lo que sucede con una acción más larga, de la que tal vez es una parte aquella canción. Esto lo que acontece con la vida total del hombre, de la que forman parte cada una de las acciones del mismo, y esto lo que ocurre con la vida de la humanidad,
de la que son partes las vidas de todos los hombres. Capítulo 29. Agustín anhela trascender lo temporal hacia Dios. Pero como tu misericordia es mejor que las vidas humanas, he aquí que mi vida es una distensión. Y me recibió tu diestra en mí, Señor, en el Hijo del Hombre, mediador entre ti, uno, y nosotros, muchos, divididos en muchas partes y por multitud de cosas, a fin de que por él alcance aquello para lo cual yo a mi vez fui alcanzado, y siguiendo al uno, sea recogido de mis días viejos, olvidado de las cosas pasadas, y no distraído en las cosas futuras y transitorias, sino extendiendo en las que están delante de nosotros, porque no es la distracción, sino por la atención, como yo camino hacia la palma de la vocación celestial, donde oiré la voz de la alabanza y contemplaré tu delectación que no viene ni pasa. Pero ahora mis años se pasan en gemidos, y tú, consuelo mío, Señor y Padre mío, eres eterno, en tanto que yo me he disipado en los tiempos, cuyo orden ignoro, y mis pensamientos, las entrañas íntimas de mi alma, se desgarran por las tumultuosas variedades, hasta que purificado y derretido en el fuego de tu amor, sea fundido en ti. Capítulo 30. No se puede decir nunca donde no hay tiempo. Pero me estabilizaré y solidificaré en ti, en mi forma, en tu verdad. Ni sufriré ya las cuestiones de los hombres, que por la enfermedad contraída en pena de su pecado, desean más de lo que son capaces, y dicen, ¿qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra? O también, ¿por qué le vino el pensamiento de hacer algo, no habiendo hecho antes absolutamente nada? Dale, Señor, que piensen bien lo que dicen y descubran que no se dice nunca donde no hay tiempo. Luego, cuando se dice que nunca había obrado, ¿qué otra se dice sino que no había obrado en tiempo alguno? Vean, pues, que no puede haber ningún tiempo sin criatura, y dejen de hablar semejante vaciedad. Extiéndase también hacia aquellas cosas que están delante, y entiendan que tú, Creador eterno de todos los tiempos, eres antes que todos los tiempos, y que no hay tiempo alguno que te sea coeterno, ni criatura alguna, aunque haya alguna que esté sobre el tiempo. Capítulo 31. Me gozaré con tu luz y excelsitud. Señor, Dios mío, ¿cuál es el seno de tu profundo secreto? Y qué lejos de él me arrojaron las consecuencias de mis delitos. Sana mis ojos, y yo me gozaré con tu luz. Ciertamente que si existe un alma dotada de tanta ciencia y presciencia, para quien sean conocidas todas las cosas, pasadas y futuras, como lo es para mí un canto conocidísimo, esta alma es extraordinariamente admirable y estupenda hasta el horror, puesto que nada se le oculta de cuanto se ha realizado y ha de realizarse en los siglos, al modo como no se me oculta a mí cuando recito dicha canción, qué y cuánto ha pasado de ella desde el principio, qué y cuánto resta de aquella hasta terminar. Pero lejos de mí pensar que tú, creador del universo, creador de las almas y de los cuerpos, sí, lejos de mí pensar que tú conozcas así todas las cosas futuras y pretéritas. Sí, tú las conoces de otro modo más admirable y más profundo, porque no sucede en ti, inconmutablemente eterno, esto es, creador verdaderamente eterno de las inteligencias, algo de lo que sucede en el que recita u oye recitar un cántico conocido, que con la expectación de las palabras futuras y la memoria de las pasadas varía el afecto y se distiende el sentido. Pues así como conociste desde el principio el cielo y la tierra sin variación de tu conocimiento, así hiciste en el principio el cielo y la tierra sin distinción de tu acción. Quien entiende esto que te alabe, y quien no lo entiende que te alabe también. Oh, cuán excelso eres, y sin embargo son tu morada los humildes de corazón, porque tú levantas a los caídos,
y no caen aquellos cuya celsitud eres tú. Libro 11. La creación y el tiempo. Reflexión filosófica. Has escuchado las Confesiones de San Agustín, texto cedido por la Federación Agustiniana Española, traducción de Fray Ángel Custodio Vega Rodríguez Agustino, revisada por Fray José Rodríguez Díez, Agustino Recoleto, narrado por los miembros de la familia agustiniana, de la Orden de San Agustín y la Orden de Agustinos Recoletos. Producción Blanca Serrano. Producción ejecutiva, Oficina de Comunicación de la Orden de Agustinos Recoletos. Esta obra es una coproducción de la Orden de San Agustín y la Orden de los Agustinos Recoletos.